Bienvenido, ministro. Muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios. Gracias a ti, Mávila. Y yo le comentaba antes de salir al aire esta columna que ha publicado el día de hoy Roberto Abusada, donde habla de la posibilidad de un país fallido, de que este se convierta en un país fallido similar al país que teníamos en los años 90, ¿no? Uno tiene el trauma, los de mi generación o mayores tienen el trauma de lo que fue la crisis económica del gobierno de Alan García y cómo quedó el país, digamos, prácticamente inviable. Uno no apostaba por el Perú, ni por quedarse en el Perú. Pero se ha comparado esta situación con aquella e incluso se ha comparado esta situación con la que siguió a la guerra con Chile. Es decir, son momentos históricos de mucha depresión económica. Usted ha sido, sin embargo, un tanto entusiasta. ¿Continúa siendo entusiasta respecto al próximo año? Creo que la tarea del gobierno es hacer todo lo posible para que este país no retorne a los momentos de los 80, principios de los 90, en donde éramos un país absolutamente distinto al actual. Déjame empezar explicando cuál es la tarea del Ministerio. El Ministerio de Economía tiene un rol fundamental en este proceso. El MEF hace la política fiscal. El MEF se encarga de manejar el gasto público, la recaudación, el endeudamiento, y tiene básicamente tres funciones. Dos de ellas tienen que ver con la economía local, con los peruanos, y una de ellas tiene que ver con los peruanos y la economía internacional. La primera que tiene que ver con los peruanos es que la política fiscal tiene que ser contracíclica. Eso significa que cuando la economía está cayéndose, el MEF debe tratar de que no se caiga. ¿Cómo se hace eso? Gastando un poco más, recaudando un poco menos. Pero ¿de dónde salen los recursos para gastar más? Eso le iba a decir. Y recaudar menos? En los buenos tiempos, cuando la economía está creciendo a 5 o 6%, la tarea de un buen Ministerio de Economía es gastar un poco menos, recaudar un poco más, ahorrar para el tiempo de las vacas flacas. Felizmente en este siglo eso es lo que ha estado haciendo el MEF. En los buenos tiempos ha ahorrado, en los malos tiempos ha desahorrado. Para desahorrar hay que ahorrar. Entonces ese es su rol estabilizador. Ese es el rol para que la economía no se caiga, para que no haya mucho desempleo, pero también para que la economía no crezca muy rápido, porque eso también tiene sus riesgos de inflación y crisis externas. Ese es un rol. El otro rol es distributivo, porque a través de la política fiscal el gobierno puede mejorar lo que el mercado hace imperfectamente. El gasto público tiene que ser progresivo, es decir, debe ir a aquellos lugares donde más se necesita gasto público. Y la recaudación tiene que ser también progresiva, es decir, cobrar más a los que más tienen y cobrar menos a los que menos tienen. En ese rol distributivo, el MEF tiene un importante rol. Entonces, eso tiene que ver con la economía doméstica, con el empleo, con la producción, con la inflación y con la redistribución de recursos. Hay otra parte menos conocida que tiene que ver con nuestra imagen internacional que repercute en la economía local. Hay unas cosas que se llaman calificadoras de riesgo. Sí. Hay unas compañías, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, que dicen: este país tiene grado de inversión, este país no tiene grado de inversión. Para ponerle, y perdóneme la breve interrupción, para ponerlo en un lenguaje un poco más cercano al ciudadano, podríamos decir que es la capacidad que tendría un ciudadano o cómo calificaría cuando va a acceder a algún tipo de crédito.
solamente que a un nivel macro, cuando Sí, se trata más o menos es ¿no? así. Es decir, si un país ha sido buen pagador, cumplido, estable y merece, o sea acreedor de mayores líneas de crédito, digo yo, trasladando el ejemplo a la Sí. economía interna. Estas calificadoras de riesgo miran básicamente nuestra capacidad de pago. Si nuestra capacidad de pago es buenísima, entonces estamos abiertos a los préstamos internacionales y a bajas tasas de interés. Pero vuelvo a este tema. Estas compañías dicen, estos países tienen grado de inversión, estos países no tienen grado de inversión. Los que tienen grado de inversión son países cuyas deudas no están en riesgo, cuyas deudas son pagables. Los inversionistas confían en comprar esos papeles. Y esto también tiene repercusión accesoria a los temas de finanzas públicas. Cuando los grandes inversionistas, y en este caso general, miran el mundo, lo dividen en dos: los que tienen grado de inversión y los que no tienen grado de inversión. A los que no tienen ya ni los miran. Entonces, tener grado de inversión es más o menos como tener quinto superior en la universidad. Entiendo. ¿Y a qué beneficios accede un país con grado de inversión? A eso vamos. Entonces, el Perú no tenía grado de inversión hasta el año 2008, 2009. O sea, estábamos en el grupo donde nadie nos veía. Desde esa fecha tenemos grado de inversión. Y ya nos miran. ¿Por qué tenemos grado de inversión? Esencialmente porque la deuda pública en el Perú es relativamente baja. La deuda pública en el Perú en el año 2019 llegó al 27% del Producto Bruto Interno. La población dirá, ¿y por qué es bueno tener una deuda pública baja? Con un ejemplo lo explico. En 1990 teníamos una deuda pública del 89% del Producto Bruto Interno. Deuda pública alta, tasas de interés altas, pagamos 9% del Producto Bruto Interno en pagar solamente intereses de la deuda pública. 2019, 27% de deuda pública respecto al PBI, pagamos 1.4%. ¿Qué significa eso? Que teniendo una deuda pública más baja, le ganamos como 8 puntos del PBI para gastar. De repente no lo hemos hecho bien, pero tuvimos los recursos. Entonces, para resumir, el rol del MEF es, por un lado, estabilizar la economía, que la economía no se caiga en depresión ni tenga grandes expansiones. Redistribuir a través del gasto público y la recaudación progresiva. Y 3, tener un prestigio internacional que nos permita acceder a un endeudamiento amplio y relativamente barato. Claro, ventajoso, que se pueda pagar en buenas condiciones, que no implique mayores sacrificios, o de repente estoy especulando un aumento de los impuestos, por ejemplo. Sí, y lo que ha pasado en el 2020 es importante que la ciudadanía lo conozca. En el 2020 hemos hecho política contracíclica, es decir, la economía se cayó por la COVID, todas sus consecuencias, y el gobierno gastó mucho más y recaudó mucho menos. Contribuyó a que la economía no se caiga como podría haberse caído en otro momento. Entonces, luego de esta introducción, adelante con tus preguntas. No, vuelvo nuevamente. De estrella latinoamericana a país fallido, por Roberto Abusada. Eso es lo que ha dicho y ha sentenciado. Y la pregunta es concreta. Usted habló de una recuperación posible, una recuperación relativamente rápida. No digo a los niveles prepandemia, pero sí teníamos el entusiasmo de que hubiera un efecto rebote una vez que se reactivaran las actividades económicas y que esto nos ayude a volver a gozar de cierta tranquilidad, ¿no? Sin embargo, hay una embestida de proyectos del Congreso y hay conflictos entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Por ejemplo, el tema de la ONP que hoy tiene que dirimir el Tribunal Constitucional, que complican esa situación, que podría por inercia simplemente producirse si las reglas de juego no cambiaran. Pero la pregunta era, yo le decía, ¿usted mantiene el optimismo de que el próximo año, con esta embestida y en esta situación
compleja, ¿no? Todavía con un gobierno a quienes muchos describen como débil, ¿ese entusiasmo de que eso va a ser posible? ¿O diría que hay que saber hilar fino porque el entusiasmo se puede desplomar? Firmo lo que escribí hace un mes, totalmente. Y las razones son las siguientes. A mediados de año, Perú era un pari en el mundo. Teníamos una economía donde en el segundo trimestre nos caímos como en 30%. Fue la caída más alta a nivel mundial. Teníamos el número más alto de fallecidos, contagiados y hospitalizados en el mundo por millón de habitantes. Entonces Perú, hacia junio, julio, era un país en problemas. Pero varias cosas han cambiado. Uno, la gravedad de la epidemia ha cambiado. El Perú de hoy, la epidemia hoy es muchísimo menos grave que la que teníamos hace 2 o 3 meses. De tal manera que es posible avanzar con cuidado, pero con un poco más de certeza, con menos riesgo en la apertura de las actividades económicas. Esa es una explicación de por qué la recuperación puede venir más rápido. Segundo factor, no se valora en su totalidad lo que el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas hicieron durante la pandemia. Entre el Banco Central, el MEF y parte liquidez del sector privado, un paquete de 20% del Producto Bruto Interno. Por ejemplo, Reactiva Perú. Reactiva Perú fue una inyección de 60.000 millones de soles a las empresas. Reactiva Perú operó como un respirador mecánico para las empresas. Impidió que mueran. No fue un paquete reactivador, era impedir que mueran. Bueno, no han muerto. O digamos, pocas han muerto. De tal manera que cuando reabrimos la economía... ¿Existe información consolidada, precisa, estadística que demuestre que no murieron? Y que en efecto los paliativos o las medidas contracíclicas, o si reciben otro nombre, de emergencia, que se adoptaron durante el ministerio bajo la tutela de María Antonieta Alba, ¿tuvieron en efecto resultados positivos para contener la muerte de las empresas? Evidentemente han muerto empresas, es imposible negar eso, restaurantes, casinos. Pero sin Reactiva Perú, ¿cuántas empresas más hubieran muerto? Y si muchas empresas hubiesen muerto, posiblemente esa crisis en el sector productivo se hubiera trasladado al sistema financiero. Entonces estaríamos hablando de otra cosa. Entonces Reactiva Perú, la política fiscal, los bonos, la postergación de impuestos, el apoyo para la salud y todo eso han hecho que cuando la pandemia se debilita y empezamos a abrir la economía, allí están las empresas, algunas listas para la reactivación. Y por último, la inversión pública. Ya estaba subiendo a tasas espectaculares en enero y febrero de este año. Ya la ministra Tony Alba, que hizo un excelente trabajo, debo decirlo, había desarrollado técnicas para que la inversión pública se mueva rápido. Sí. En enero y febrero de este año la inversión pública creció en 30-40%. Pero sin embargo, a pesar de los esfuerzos de María Antonieta Alba, todavía hay una cantidad de proyectos paralizados, de dinero que se transfirió a las regiones, que no se utilizaron, es decir, los dineros se entregaron, pero no se gestionaron de la mejor manera, no se administraron esos recursos que teníamos y eso es un problema que continúa. Aliviándose, porque en octubre y ya la tasa de crecimiento de la inversión pública fue positiva. En noviembre creció en 29%, la tasa más alta de los últimos años en un mes de noviembre. Entonces, en resumen, y la última razón es que hay una crisis internacional, la economía mundial se va a caer en unos 4 o 5 puntos,
Pero la economía mundial nos afecta a través de los términos de intercambio, la relación que hay entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones. En esta crisis, curiosamente, los términos de intercambio no han caído, más bien han subido por motivos idiosincráticos. Así que desde el mundo tampoco hay malas noticias. De tal manera que la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas, que cuando estaba en la academia me parecía optimista, de 10% de crecimiento para el próximo año, yo lo firmo. 10%. Sí. Usted lo dice con... Y bueno, eso es muy importante porque, claro, por ahí partía y hemos hecho una introducción interesante de docente. Usted tiene la ventaja de ser o haber sido profesor para que la gente entienda la importancia y el rol que le compete al ministerio. Tienen problemas urgentes en este momento. Se aprueba un presupuesto, pero al mismo tiempo o al poco, el Congreso aprueba esta ley de devolución de los fondos de la ONP, que ahora va al Tribunal Constitucional. Sin embargo, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, el Ejecutivo va a tener que cumplir con esa norma. Y se hablan de los 15.000 millones de soles que esto supondría de un gasto que además no se conoce de dónde va a salir, cuál será la fuente del dinero, ni cómo se realizaría. ¿No? ¿Qué pasa si se empieza a hacer un primer desembolso y luego el tribunal dice que la ley es inconstitucional? Entonces vamos a tener un problema social porque habrá de repente un sector beneficiado y otras expectativas que no van a ser satisfechas. Y entiendo que la mayoría de quienes conocen este tema dicen que es una ley populista porque los efectos reales de la norma no son que todas las personas recibirán los 4.000 y pico de soles, que es el tope para la devolución. Sin embargo, el que aporta dice, oh, voy a recibir 4.000 soles. Y no es así. A ver, en este año del COVID-19, el gobierno gastó más o menos 5.000 millones de dólares extra para satisfacer todas las necesidades que tiene la lucha contra la pandemia. Sí. Recaudó como 7.000 millones de dólares menos, o sea que tuvimos un inmenso déficit fiscal. O sea que la deuda pública aumentó fuertemente. Eso es como un incendio, ¿eh? Eso es lo que pasó con el país. Estas iniciativas legislativas, no solamente esta de la ONP, otras también, implican elevaciones del gasto. Sí. En una coyuntura en que un país que normalmente tiene un déficit fiscal de 3.000, 4.000 millones de dólares y este año vamos a tener un déficit de 17.000, esas iniciativas es como echarle gasolina al incendio, clarísimo. Y creo que no hay que ser un gran intérprete de la Constitución para decir que es inconstitucional. Hay una ley que no necesita interpretación, que dice, es la 79, que dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces está clarísimo, ¿no? ¿Y usted confía plenamente en que el tribunal le dará la razón al Ejecutivo? Confío, sería muy extraño que una cosa tan clara no sea aceptada. Claro, ¿no? el problema es qué sucede en el iterín, cómo se va a actuar y a qué fuente se va a recurrir para hacer esos desembolsos. Este problema, Mávila, tiene dos vertientes, la vertiente económica y la vertiente jurídica. La vertiente jurídica, en la parte que corresponde a la demanda ante el Tribunal Constitucional, lo mira el Ministerio de Justicia. La vertiente económica es lo que yo te digo. La recaudación se ha requete caído, el gasto público se ha elevado, el déficit fiscal es inmenso, entonces la gasolina sobre el incendio es una cosa imposible de manejar. En la parte más operativa del cronograma y todo eso, los equipos técnicos del MEF, de la PCM, de la ONP, están evaluando rigurosamente qué hacer. Felizmente estamos en los plazos todavía, así que eso es lo que estamos haciendo. En estos temas muy delicados hay que evaluar con mucho rigor para cuando llegue el día 15 tengamos una respuesta clara. Entonces, en este momento usted diría que todavía no se sabe de dónde se sacarán esos recursos, porque se hablaba de una ley no solo inconstitucional, sino inviable, sobre todo. El Congreso no tiene iniciativa de gasto.
Sin embargo, se va a acatar la norma hasta que el TCC se pronuncie. Los equipos técnicos están evaluando cómo hacer con las normas. ¿Cómo hacer con las normas significa buscar el fondo de donde se hará el pago? Significa evaluar con cuidado acerca del cronograma y acerca del plan operativo. En eso estamos. ¿Y el plan operativo qué supone? En eso estamos evaluando. ¿Pagar rigurosamente. O no pagar? ¿Pero se pagará o no se pagará? Estamos evaluando. Está evaluando. Esa era la pregunta que ha toreado. Estamos evaluando. Estamos evaluando. Muy bien, entonces todavía sigue el signo de interrogación abierto. Usted hablaba mucho de los proyectos o las medidas tomadas por María Antonieta Alba para contener el cierre, ¿no? Como un efecto, como una bola de nieve, el cierre de las empresas. Pero hay una precariedad laboral importante, hay un grupo de personas que ha perdido el trabajo y empresas que se han acostumbrado a trabajar con una menor cantidad de trabajadores obligados por la pandemia, ¿no? Las relaciones virtuales han sustituido a las relaciones presenciales y, en fin, ¿qué medidas concretas se van a tomar para atender ese tema en particular? La receta es reactivar lo más rápido que se pueda la economía. Felizmente, las cifras que tenemos muestran que esas caídas de 30-40% que tuvimos en abril-mayo son cada vez menores. Uno mira las cifras y las caídas disminuyen conforme pasan el tiempo. Esperamos que en el primer trimestre de 2021 ya vamos a tener cifras positivas de crecimiento económico. ¿De crecimiento del empleo también? ¿De la mano con ese crecimiento económico? El empleo demora un poquito. Primero crece el producto, primero las fábricas empiezan a operar y poco a poco empiezan a emplear. Pero confiamos que estas caídas, que son cada vez más pequeñas, empiecen a mostrar tasas positivas de crecimiento y el crecimiento debe conducir a una recuperación seguramente un poco más lenta del empleo. No existe otra receta. Hemos visto una protesta y una derogación prácticamente en automático de la ley de promoción agraria. Esto todavía está pendiente de verse en el Congreso. ¿Cómo se va a manejar desde el Ejecutivo? Entendíamos que preparaban una propuesta, ¿no? Porque los agroexportadores reclaman el hecho de que se cambie de un día para otro condiciones que han permitido un crecimiento. Es decir, la ley no es del todo mala. Quizás había que ajustarla y hay quienes dicen, bueno, lo que se puede hacer es crecimiento paulatino del aporte de la renta de las empresas y mejorar, evidentemente, con fiscalización, eliminar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo. Pero no volarse una ley de un día para otro que, según el sector agroexportador, tendría como consecuencia el cierre de estas empresas que han brillado y que han permitido, como parte del crecimiento, también convertirse en una fuente de trabajo, ahora que estábamos mencionando el tema del empleo. Entonces, añadiríamos un problema mayor a esa reactivación y a esa generación de empleo formal. A ver, no hay manera de negar el éxito que ha tenido el sector agroexportador. Es imposible negarlo, porque hacia el 2000, este sector exportaba como 300 millones de dólares y ahora exporta como 6.500 millones de dólares. Emplea como a 1 millón de trabajadores. Aclarando que las exportaciones no es lo que ganan los empresarios. No. Es el volumen que supone el trabajo de todo el equipo que está detrás, incluyendo los trabajadores, ese es el valor de las exportaciones que incorpora los salarios, las utilidades y todo eso. Sin embargo, el MEF, como principio, considera que la política fiscal no debe hacerse a través de las exoneraciones, como principio, sino a través del gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público es más transparente. Pasa por el Congreso, conocemos el anexo 5, se discute. En cambio, las exoneraciones son un poco más menos transparentes, porque no se discute en el Congreso, difícil saber si este llegó primero, por qué no este otro, etc. Entonces, como principio, el MEF considera que no debería apoyarse la economía a través de las exoneraciones. Esto supone, digamos,
aterrizando en el tema de la ley agraria, ¿qué cambios o qué modificaciones desde el MEF para el Parlamento? Aterrizando, el MEF considera que si estos beneficios se dan, deben ser transitorios. Transitorios, no y pueden eso ser permanentes. Correcto, que no sean permanentes significa que no vayan hasta el año 31, como se habría prorrogado, pero que terminen ¿cuándo, por ejemplo? ¿Qué plazo se le daría? Por ejemplo, el impuesto a la renta está congelado indefinidamente en esa ley de promoción agraria. Sí. Eso no nos parece apropiado. Debería, en algunos años, igualarse a lo que pagan los otros sectores, o sea, el 30%. Ya. ¿Cuál es el problema en la coyuntura actual? Como te dije hace un momento, en un periodo de crisis, en un periodo de caída, la política fiscal debe ayudar a la economía, recaudando un poco menos, gastando un poco más. Por lo tanto, en la coyuntura actual, quitar de golpe ese beneficio podría ser contraproducente. Pero en la alternativa que el gobierno va a presentar, vamos a elevar gradualmente ese impuesto a la renta. De acuerdo, ¿y usted cree que eso, tengo que irme a una pausa, pero es importante para ir cerrando este tema por lo menos, ¿y usted cree que después de lo ocurrido con la ONP, con un presidente Sagasti que advierte, ¿no?, de los riesgos, del daño, sale la exministra también, usted ofrece hablar con el Congreso, se presenta una cuestión previa y a pesar de todo eso el Congreso va por la insistencia y aprueba la norma, ¿tendrá mejor suerte para convencer a los congresistas de lo que hay que hacer con sustento técnico para alcanzar los objetivos? Podría haber sido peor, porque la norma podría haber sido simplemente derogada, pero en este caso se derogó y se dio una oportunidad de 15 días para discutir. Habrá tiempo para discutir con los empresarios, con los trabajadores, con el legislativo y nosotros. Así que no perdamos las esperanzas. Ojalá. Entonces, la parte tributaria sí se va a modificar. Es lo que sugeriríamos nosotros. Es lo que ustedes sugerirían, que poco a poco, a través de un calendario, las empresas empiecen a pagar más renta hasta equipararse al régimen general. Eso es. ¿El capítulo laboral se modificará también? Ese es un capítulo más complejo que está a cargo del Ministerio de Trabajo, así que prefiero no pronunciarme al respecto. Estamos trabajando. De acuerdo. Entonces, vamos a dejar el tema por ahora ahí y vamos a una pausa y continuamos conversando. Ustedes también, a través de las cuentas de Twitter del canal y del programa, pueden hacernos llegar sus interrogantes y sus preguntas al ministro de Economía de cara a lo que viene. Ante cualquier alerta, estaré a su lado para apoyar su crecimiento y guiar sus pasos. Y porque los queremos sanos, nosotros los vacunamos. Mantenga al día sus vacunas y así prevenimos más de 26 enfermedades. Las vacunas son seguras y salvan millones de vidas. Previa cita, acude al establecimiento de salud más cercano o participa de las jornadas nacionales de vacunación. Este sábado 12 y domingo 13 de diciembre se vacunará a niños menores de 5 años. ¡Vacúnalos ya! Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, mami. Hijita. Darte el tiempo para aprender a cocinar en familia, así sea por videollamada, es saludable. Nueva línea Artisan, con crianza 100% libre de antibióticos. Muy bien, continuamos conversando aquí en los estudios con el ministro de Economía, Waldo Mendoza, y le hemos agradecido su presencia porque el tema es sumamente importante. Y yo decía en un momento de la entrevista, no queremos, de verdad, los que ya contamos algunas décadas, no queremos volver. Tenemos una suerte de trauma con las crisis económicas. Literalmente es un trauma que los chicos de 30 años no han vivido, no tienen ese trauma y no han incorporado lo grave que puede ser que un país pierda esta imagen bien ganada, esta estabilidad jurídica, que, no ha sido perfecto el modelo, pero ha funcionado.
ha tenido, digamos, un saldo positivo a favor del país. Hoy este país es muy distinto al país que teníamos al final del gobierno del expresidente García. Y usted hablaba de ir poco a poco retirando los beneficios y hablaba de un calendario. Y durante el corte le mencioné cuánta sería esta gradualidad. ¿Estamos hablando de 2, 3, 4 años o más? Estamos trabajando, hay que hacer números, hay que hacer proyecciones, no tenemos las cifras, pero tenemos la idea de que en algún momento esos beneficios deben igualarse con el resto de sectores. ¿Más cerca de 2 años o más cerca de 10 años? Estamos evaluando. ¡Qué tramposo! No me termina de dar la data. Y off the record. Más bien la parte laboral de la ley. Sí, la parte laboral. Es necesario que la población entienda. Cuando fui al Congreso, estuve como 4 horas conversando sobre estos temas con los congresistas, muy alturadamente. No entendemos cómo es el mercado laboral. En el mercado de trabajo hay gente que busca trabajo, los trabajadores, y hay gente que da trabajo, los empresarios. Sí. A veces, bien intencionadamente, legislamos pensando solo en uno de ellos, y el mercado es una conjunción de ellos. Por ejemplo, en una explicación que hice ese día, puse el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que damos una ley laboral que dice los trabajadores tendrán estabilidad laboral absoluta y además tendrán salarios dignos, altos. Entonces, aparentemente es una ley favorable a los trabajadores. Luego uno voltea la cabeza hacia los empresarios y les pregunta, ¿ustedes quisieran un trabajador con esas características? Y el empresario dirá, no los necesito con esas características. Entonces podría pasar que la ley es fabulosa y nadie quiere contratar un trabajador con esas características, ¿no? Pasa eso con la temporalidad en el sector agrario. Otra vez, ¿no? Imaginemos que los legisladores cambian la ley agraria en su parte laboral y dicen los trabajos en este sector son permanentes, supongamos. Y volteamos hacia el empresario que produce uva y que cuando cosecha contrata un montón de trabajadores y después de la cosecha no necesita trabajadores. Entonces podría ser que el empresario no necesite este tipo de trabajadores. Entonces es necesario entender que la buena intención, como nos pasó en el 85-90, la buena intención más desconocimiento es una bomba atómica. Por eso le decía, y la preocupación es grande, sobre todo porque la derogación en el Congreso de esta ley ha traído como consecuencia que hoy se produzcan conflictos sociales mayores, ¿no? Hay una suerte de, bueno, si funciona y si yo con la protesta conseguí que se derogue la ley, sin mayor estudio y se dejó, ¿no?, sin norma hasta que el Congreso apruebe lo que toca aprobar, esto va a traer que otros sectores se sumen y digan, bueno, yo tampoco estoy contento con mi realidad, protesto porque quiero que me aumenten el sueldo, que mejoren mis condiciones de trabajo, que me paguen. Va a tener un efecto en cadena. La convulsión social, los conflictos sociales, ¿qué peso tienen o qué impacto económico tienen realmente? Y el Estado está en capacidad de atender a todos esos reclamos económicos. No podemos negar que el problema existe, ¿no? La idea de que hay unos asusadores detrás de los trabajadores a mí no me gusta. Creo que... No le gusta, pero la comparte. ¿Usted siente que hay asusadores? No me parece que sea lo sustantivo. Creo que hay un problema genuino, pero creo que la respuesta de derogar la ley, como profesor, digo, ¿cómo así? ¿Por qué mecanismo la derogación de esta ley implicaría mejores salarios para los trabajadores? Entonces, creo que los trabajadores están ilusionados con que la derogación de la ley puede significar mejores ingresos para ellos. Sí. Y yo no veo, como profesor, como académico, cuál sería el mecanismo a través del cual
esa derogación les eleve los ingresos. Lo que sienten los trabajadores es que derogada esta ley especial pasarían al sistema general. Es decir, tendrían que pagarles gratificación, tendría que pagársele los beneficios del sistema general, ¿no? Del sistema estándar. Entonces, hay esa ilusión, deroguen esta ley injusta porque yo merezco la estabilidad que tiene un trabajador que va a la oficina, al que se le requiere todo el año, que trabaja 8 horas, que tiene seguro social, etcétera, etcétera. Son reclamos genuinos. Son reclamos pero genuinos. Otra vez el tema del mercado, ¿no? Yo entiendo que cada industria tiene un comportamiento en particular, pero vuelvo a la pregunta. Eso no se termina de entender por parte de los trabajadores, porque si no las mesas de diálogo hubieran funcionado. Y lo que tenemos ahora en el país es la preocupación de que esta sea una escalada de conflictos y protestas, que coloque al gobierno en una situación de debilidad y que sea aprovechada por el Congreso para emanar una cantidad de leyes populistas. Le traigo, por ejemplo, no sé si tenemos en el switcher unos tweets publicados hoy por la ex ministra María Antonieta Alba, donde ella llama la atención sobre un tema que considera muy importante, algo que está pasando en el gobierno, en el Congreso, donde hay toda una cartera de proyectos que le aseguro le van a provocar varios dolores de cabeza. Por lo menos eso parece. Por ejemplo, sin dictamen de la Comisión de Economía, ignorando la opinión técnica del BCR y la SBC, se quiere aprobar una ley de control de tasas de interés que provocará mucho daño a los ciudadanos. Es lo que dice María Antonieta Alba. Por ejemplo, hablemos sobre ese tema. No, los controles de tasa de interés u otros controles no han funcionado, generan un efecto económico perverso, reprimen el crédito, marginan del sistema financiero en gran parte de los ciudadanos. Esto se lee bien, pero también es cierto que esto tiene aceptación popular. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente siente que los bancos han abusado, ¿no? Que les han cobrado lo que no debían cobrar, es que uno paga membresía, que cuando quiere tener una tarjeta de crédito te la dan de inmediato, pero que cuando quieres cancelar la tarjeta de crédito es imposible, que cuando refinancias una deuda te duplicaron el precio de los intereses. ¿Cómo hacer que se entienda que el sistema financiero tiene que ser sólido y formal? Efectivamente puede haber algo del problema que dices, pero analicemos esa propuesta. La idea es regular las tasas de interés. Regular las tasas de interés. Eso en la práctica en cristiano significa bajar las tasas de interés. Sí, pero bajarla por norma, no bajarla por las norma. reglas del mercado, sino bajarla por norma. Es decir, tú no puedes cobrar tanto. Ese es otro lindo ejemplo de desconocimiento más buena intención, es una bomba atómica. Le explico. Supongamos que el Congreso se impone y baja la tasa de interés. La tasa de interés sea barata. Otra vez, hay que mirar a los que quieren prestarse y a los que prestan. Como la tasa de interés se va a reducir, va a haber una cola de gente que va a querer prestarse, porque el crédito es atractivo. Pero como la tasa de interés se reduce, ningún banco o muy pocos bancos van a querer prestar, lógicamente. Por lo tanto, la cola se va a agrandar y los bancos van a tener que decir, de los 10,000 que quieren este préstamo, ¿a quiénes les presto? Y evidentemente no van a prestar a los modestos, a los de bajos ingresos. Claro. Van a prestarle a quienes con seguridad les van a poder cobrar. Por lo tanto, la gente modesta... ¿O no va a ser negocio para el banco no cobrar el interés que quisiera poder cobrar por un préstamo? Sí, a eso voy. Con tasa de interés barata, claro, muchos quieren prestarse, nadie quiere prestar. De acuerdo. Por lo tanto, se arma una cola. Entonces el banco dice, ¿a cuál de la cola atiendo? Evidentemente no va a atender a los más modestos. El Congreso está pensando en los más modestos, sí, pero la ley va a hacer que los más modestos no lleguen a prestarse. ¿Dónde van a prestarse? Porque necesitan. Van a ir al mercado informal. Allí es lo que van a saber lo que es usura por culpa del Congreso. Claro, un usurero no te pide mayor información, no toma en cuenta si tienes capacidad o no, te da el dinero y te obliga a firmar, como en alguna época, me acuerdo, me tocó revisar casos y casos que se repetían mucho, estas famosas firmas de letras en blanco, claro, donde al final te protestaban la letra y se quedaban con tu casa y con todo, ¿no? Claro que sí.
Entonces, digamos, impulsaría ese tipo de negocio paralelo a la banca formal. Claro. Si el Congreso tuviese un equipito mínimo calificado de técnicos que entienden estos temas, posiblemente no cometerían estos errores que son enormes. Y además, lo hemos experimentado en los 80, no es una cosa nueva. Y en el mundo han habido 2000 experimentos, nunca han resultado. ¿Por qué resultarían ahora? Pero ¿cómo hacemos que el Congreso en coyuntura electoral lo entienda? Porque como le digo, está el ingrediente, digamos, económicamente yo entiendo el pensamiento de los economistas y entiendo que hagan los estudios y que la tengan muy, muy clara, pero el Perú es un país muy difícil de gobernar, es muy difícil convencer y hoy más que nunca la opinión pública se está dejando su peso, está demostrando que tiene peso. Lo hemos visto con el gobierno de transición. No les gustó cómo se hizo, la calle habló, tiene una fuerza que todos se quieren disputar, más aún cuando se está compitiendo por ganar una presidencia y por lograr bancadas en un próximo gobierno. Y yo volví a la pregunta, los bancos, así como en su momento, perdóneme, comentamos las AFP, ¿no se habían ganado la simpatía y la lealtad de sus clientes? Entonces hay una sensación, la gente dice, pero son abusivos, pero hacen esto, pero hacen lo otro. ¿No habría que convocar quizá y ceder de ambos lados un poco en este tema también? ¿O es simplemente defender a capa y espada? Así como en el caso de los agroexportadores, exacto, que algo deberían ceder, los bancos algo deberían ceder también, voluntariamente, para que no pasen cosas como estas, ¿no? Que al final los bancos o las empresas pueden terminar perdiendo soga y cabra, ¿no? Entonces es en realidad una responsabilidad del Estado, del sector privado, de los trabajadores, y lo que nosotros desde el MEF hacemos es explicar, intentar persuadir, y seguiremos haciendo. Felizmente, hasta ahora mi experiencia con el Congreso creo que ha sido razonablemente buena. No ha tenido muchos resultados, pero hubo un diálogo largo y alturado entre nosotros y el Congreso. Con esta pregunta voy cerrando la entrevista. Cuando se hablaba de las principales consecuencias de la pandemia por la depresión económica, el golpe económico que iba a suponer, casi todo mundo dijo, aumentará la informalidad. Aún cuando no se conocía de estos proyectos, aumentará la informalidad. ¿Hay un plan? Son dos preguntas. ¿Hay algún plan en el corto plazo que tienen ustedes en el gobierno para luchar contra la informalidad o promover la formalidad? Y lo otro es, ¿está contemplado el aumento de impuestos eventualmente, impuestos de solidaridad, por ejemplo, para cubrir algún tipo de demandas sociales? Hay empresas grandes, modernas, formales, y hay empresas pequeñas de autoempleo o informales. Las empresas modernas, grandes, en esta crisis se han reducido, evidentemente. Y la mano de obra que trabajaba en esas empresas, en un país como el Perú, donde no hay un seguro de desempleo, tienen que pasarse al otro lado, a ser informales. Entonces no hay manera de evitar la informalidad en un periodo crítico como este. ¿Cómo volverá a reducirse? No es sencillo, con el crecimiento económico del sector moderno que poco a poco los absorbe y la informalidad caerá muy lentamente. Y la otra pregunta que le hacía, ¿subirán los impuestos? ¿Se subirá los impuestos? O sea, ¿se impulsa también la idea del impuesto solidario? En esta coyuntura, subir tasas impositivas sería absurdo. Estamos en crisis, estamos saliendo de la crisis. Después del 21, el gobierno que esté posiblemente evaluará. Además, en el Perú no hay un problema con las tasas impositivas. Las tasas impositivas son las que tiene en promedio el mundo. Claro, el problema es la evasión. Es un tema de elusión, evasión.
donde hay que perseverar y cobrar a quien se deba cobrar. Y el gobierno, digamos, en caso se aprobara una ley como la de esto de regular las tasas de interés, ¿tendría la misma firmeza que ha tenido con el tema de la ONP? Es decir, hay un convencimiento de que el Ejecutivo debe apelar lo que considera, viene del Congreso, con iniciativa de gasto, todo va al Tribunal Constitucional. Mi labor como ministro de Economía en un gobierno de transición y emergencia es pelear con uñas y dientes para dejar a la siguiente administración finanzas públicas sanas. Entonces, todo lo que es inconstitucional irá al día siguiente al Tribunal Constitucional. De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Yo siempre le digo a la gente, los temas económicos son complejos, hay que aterrizarlos. Usted tiene la ventaja de ser, yo decía, profesor, de haber sido profesor y de poder tomarnos el tiempo. Por eso la entrevista lo que quería era eso, darle el tiempo para poder explicar y que todos entendamos que no se trata de una posición o del polo opuesto, sino que va a ser importante una suerte de consenso. Y esta columna que yo le mencionaba de Roberto Abusada hoy termina diciendo que el gobierno, y esa es una tarea ya más política que técnica, tiene que llegar a un compromiso con el sector privado y con la sociedad civil en general para trabajar en la estabilización de la peligrosa situación actual. Si no se compromete a la sociedad civil y al sector privado y al Congreso y no se lo sienta juntos en una mesa, va a ser muy difícil. Y van a primar los intereses políticos o empresariales, que están también a veces combinados con los políticos. Le agradezco mucho al ministro de Economía que haya estado esta noche con nosotros y se haya tomado el tiempo, casi 50 minutos al aire, aquí en el programa. Muchísimas gracias.